para responder a la interpretación averroísta de Aristóteles, Santo Tomás ha estudiado muy a fondo los textos. La obra en la que más detalladamente desarrolla esta respuesta es el opúsculo De Unitate Intellectus. En cuanto a los dos textos principales aludidos por Averroes, la respuesta es la siguiente. Primero, en el libro tercero del De Anima, cuando Aristóteles dice que el intelecto es separado, lo que está diciendo que el intelecto es una facultad espiritual. Es decir, que él como facultad no tiene un órgano corpóreo que sea parte intrínseca de la potencia cognitiva. El intelecto humano necesitará de los sentidos en el proceso, pero su acto propio es un acto espiritual, es decir, totalmente inmaterial. Y esto se puede deducir viendo el contexto donde Aristóteles llegó a esta conclusión de que el intelecto es separado. El contexto es aquel donde dice que los sentidos quedan como obnubilados cuando hay un estímulo excesivo. Por ejemplo, el ojo se encandila por exceso de luz. En cambio, el intelecto no, lo cual indica entonces que no hay un componente corpóreo en la facultad intelectiva. Y por eso el intelecto es separado. Así termina el párrafo. En cuanto a la otra de las citas de Aristóteles utilizadas por Averroes, el intelecto viene de afuera, Santo Tomás dice, estoy de acuerdo que el intelecto, es decir, el alma intelectiva, no puede ser producido por educción de la materia. El alma espiritual es creada directamente por Dios. Aristóteles no llegó tan claramente a decirlo así, pero ese de afuera puede ser interpretado de esta manera, que está perfectamente de acuerdo con el sentido de la frase. El alma es directamente creada por Dios y no educida de la materia. A esto, Santo Tomás agrega una serie de textos donde Aristóteles, hablando del intelecto, lo presenta como una parte del alma humana. E incluso aquella famosa definición del alma humana, la segunda, porque tiene dos definiciones, donde Aristóteles dice el alma es aquello por lo que primeramente nos nutrimos, sentimos y entendemos. Es decir, el acto de intelección proviene también del alma humana. Y quizás como broche de oro, Santo Tomás menciona un texto, ha tenido una habilidad especial para encontrar los textos exactos, de la Metafísica y del libro 12, donde Aristóteles, hablando de que las formas de las cosas materiales desaparecen después de la corrupción, agrega que algunas formas podrían permanecer después del compuesto, como el alma humana, aunque no toda, solo el intelecto. Es un texto muy directo de Aristóteles que apoya la interpretación de Santo Tomás. Pero quizá a uno le queda la duda, ¿y por qué tanto interés en salvar a Aristóteles de la interpretación averroísta? Hay una razón de fondo. Santo Tomás está convencido de que la razón está de nuestra parte, es decir, no hay contradicción entre fe y razón. Entonces, una filosofía bien desarrollada no puede oponerse a las enseñanzas de la fe. Y como Aristóteles es un poco un ejemplo prototípico de filósofo, es importante mostrar que él no se equivocó en estos temas tan importantes, ¿sí? Que es como decir, ¿sí? La filosofía aristotélica es valiosa y puede ser una base importante para servir como fundamento al desarrollo de una teología católica, que es lo que opina Santo Tomás.